Soy José Enrique Bustos, profesor jubilado, gracias a Dios, en la Universidad de Alcalá, de la que he sido secretario general muchos años y decano de la Facultad de Derecho, y que me encuentro ahora aquí hablando sobre Lutero, que es un tema que he estudiado recientemente, cuando todavía estaba en activo, pero en fin, empecé a leer y al final pues escribí un libro. Y ahora pues me reclaman para que explique un poquito acerca de lo que escribí, y yo con mucho gusto aquí estoy para hacerlo. De manera que yo creo que sin más trámite podemos empezar y vamos a dedicar las primeras sesiones a hablar de la doctrina luterana, la doctrina de Lutero. Hay que hacer dos advertencias previas. Primero, Lutero es un hombre desgraciado en su vida privada y solamente eso explica su doctrina. No es un teólogo, no tiene formación, es una formación bastante reducida de Lutero porque dejó de estudiar muy pronto y luego ya todo lo que leía, como lo deformaba y lo entendía según su continente. El problema de Lutero es que nace en una familia muy estricta, con un padre muy estricto, que no les educa, no les lleva a lo que nosotros sabemos, que Dios es nuestro Padre. Es un Padre que él la idea que tiene es que Dios es un juez severo y que castiga con el infierno en cuanto te descuidas. Y él crece en esa situación de pavor, de temor al infierno. Eso genera además en él una conciencia muy escrupulosa, que suele suceder, ¿no?, en estos casos. Con lo cual el hombre, pues claro, ya tiene una predisposición bárbara para complicarse la vida. Y añádese a ello que no puede evitar el pecado carnal o el pecado, en fin, no entramos en detalles, pero no puede evitar el pecado. Y entonces, claro, la situación de este hombre es auténticamente terrible. Una persona que peca y que se siente incapaz de evitar el pecado y que al mismo tiempo sabe que ello le conducirá al infierno. Pues una de dos, o se vuelve loco o cambia las normas y dice que no es pecado lo que sí es. Es que no había otra solución. Entonces, toda la doctrina de Lutero responde a esto. Su dogma fundamental, que enseguida veremos, el de la justificación sin obras, responde a esto, es decir, las obras no son importantes, lo que yo hago no es importante, es irrelevante, me basta con creer, de la manera que ahora veremos, para que Jesucristo me salve. Era la única solución que tenía, ya digo, o eso o el manicomio. Por tanto, no hay que pensar como si a veces la leyenda esta rosa que ha hecho Lutero. No. Lutero se acomoda una religión a sus exigencias, a su existencia vital. Para eso se hace una religión de bolsillo, una religión a su medida. Y nada más, no hay más profundidad ni más historias. La doctrina, todos los puntos que iremos viendo son consecuencias de este primero. Hay que, como sea, asegurarme que lo que yo hago no afecta a mi salvación, que yo estoy salvado, pero no mediante mis obras. Y la segunda vertiente, que es muy importante, es el individualismo. Esto le lleva a un individualismo feroz que explica nuestra cultura, como iremos viendo. Yo me entiendo con Dios solamente, yo no necesito iglesia, no necesito sacerdotes, no necesito magisterio, no necesito sacramentos, no necesito intercesores, nada. Yo con Dios me apaño. Este es el individualismo de Lutero, que lo vemos en la cultura actual y que lo vemos en tantísimas cosas, ¿no? Y esto tendrá unas consecuencias graves. Por tanto, esta es una advertencia también clave para entender. Es un hombre individualista, narcisista, él con Dios. La única realidad externa que admite es la Escritura, la Biblia, pero interpretada por él. O sea que, por tanto, él se lo guisa, él se lo come. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso breve, ciertamente, de los principales puntos de la doctrina luterana. Como decía, el principio de la justificación sin obra, el principio de la sola fe. Lo que él dice es: para salvarme basta con que yo crea firmemente que Jesucristo me ha salvado. O sea que es un concepto de fe que tampoco es la fe de la doctrina católica, no, es lo que se llama la fe fiducial, que tiene mucho que ver con el psicologismo y con el sentimiento. Yo me tengo que convencer a mí mismo de que Jesucristo me ha salvado, y nada más. Por tanto, es un concepto muy cercano a la credulidad, sentir con todas las fuerzas que Jesucristo te ha salvado. Pero y viene ahora la segunda consecuencia. ¿En qué consiste esta justificación?
La justificación para Lutero es no que seamos una criatura nueva, como nos enseña San Pablo, no que nos hagamos santos por el bautismo, sin perjuicio de que el alma queda herida y hay una predisposición al pecado. No, Lutero lo que dice es, la redención de Cristo lo único que ha hecho es levantar un muro entre Dios Padre y mi conciencia, de suerte que yo sigo igual de malo, yo sigo empecatado. El bautismo no borra el pecado original. Lo único es que levanta un muro, un velo espeso para que Dios Padre no vea la maldad de mi alma. Por eso él dice que al mismo tiempo somos pecadores y justificados. Justificados porque Jesucristo ha levantado ese muro que hace que Dios no vea mi maldad. Y pecador porque efectivamente, como no se ha perdonado el pecado original, yo sigo malo y todo lo que hago es pecado. Todo lo que hago es pecado. La concupiscencia, que en sí misma no es pecado, él considera que es pecado ya. Con lo cual, claro, el cacao mental es bárbaro, claro, naturalmente. Por eso dice, consecuencia, como yo soy pecado, las obras no pueden servirme para nada, porque las obras son siempre malas. En el fondo aquí lo que hay es una situación, un conflicto que vale la pena decir dos palabras, un conflicto que es, en fin, eterno casi, que es el juego de la gracia y la libertad, ¿no? Gracia y libertad, ¿no? Es verdad que el Señor ha dicho, sin mí no podéis hacer nada, por tanto, sin la gracia de Dios no nos salvamos. Pero no es menos cierto lo que dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Nosotros tenemos que cooperar en nuestra salvación. Muy poquito. En el juicio nos daremos cuenta, en el juicio particular, que nuestra aportación a nuestra salvación habrá sido de un 2%. Muy bien, pero ese 2 es necesario. Gracia, pero libertad. Sin la gracia no podemos hacer nada, pero el hombre necesita poner en su parte algo, si no, no hay salvación. Por eso, el decir que las obras son irrelevantes es un gran disparate. Bien, esto por lo que hace a la justificación sin obras. Segundo punto, dentro de esta doctrina, el determinismo o la predestinación. El Lutero dice claramente que no existe la libertad. Hay libertad doméstica, libertad para sentarme, para tomar un café ahora o un vaso de agua, eso sí, pero libertad en el terreno de la salvación no existe. Para que el hombre viene a la tierra predestinado. Claro, esto es irracional, esto es absolutamente irracional, y por eso Lutero detesta la razón y la insulta con palabras que no se pueden repetir. Como la naturaleza está podrida por el pecado original, como la naturaleza humana está corrompida, la razón también lo está. Y por tanto dice que, por mucho que nos repugne la idea de que un hombre no puede hacer nada, que sea absolutamente irracional, o sea, el hombre no puede hacer nada por salvarse o por condenarse, eso ya viene hecho. Bueno, esto es un disparate. Esto va en contra de eso que, en fin, toda la doctrina del Santo Padre de Benedicto XVI, que tanto ha ejercido, tanto ha trabajado para poner en consonancia la razón y la fe. No hay ninguna incompatibilidad entre ambas. Dios el Jesucristo es el Logos creador, el Logos amor, pero es Logos, es razón, y no se puede pensar cosas que son absolutamente irracionales como es el determinismo. El siguiente punto que resulta importante, el libre examen. Lo decíamos antes, el individualismo de Lutero no permite aceptar la interpretación de nadie, solamente él interpreta la Sagrada Escritura. Cuando digo él exclusivamente, porque ninguno de sus contemporáneos, a ninguno de los que les admite o les acepta esa misma libertad de examen, porque claro, si es libre examen, los demás tendrán posibilidad de interpretar la norma, incluso los propios católicos, pero eso lo rechaza claramente. No se le podía llamar la atención, no se le podía discutir, a Lutero no se puede llevar al contrario, por eso al final discute con todo el mundo, al final con todo el mundo termina mal, incluso el caso más paradigmático es Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que es un hombre muy avanzado y es un hombre que en teoría podía haber entendido a Lutero, pero Lutero no admitía la más mínima disensión.
Por tanto, subjetivismo absoluto a la hora de entender la Biblia. Y además, claro, la Biblia, y no toda la Biblia, porque resulta que hay una serie de libros que no puede negar, que son contrarios absolutamente a su tesis, sobre la libertad sin obras, la justificación sin obras. Y entonces dice que esas son libros interpolados, o que son inventados, o que no son canónicos, vaya. Y saca del Nuevo Testamento, saca 8 o 10, y del Antiguo Testamento otros tantos. Es decir, aquellos que realmente, la epístola a los Hebreos, por ejemplo, o la epístola de Santiago, la fe sin obras es fe muerta, pues entonces eso dice que eso es un invento de los católicos, que esas obras no existen. De manera que, por tanto, absoluta libre examen, pero sin reconocer semejante libertad a los demás. Y la libertad del cristiano, que es otra cosa, es otra característica, él considera que ha venido a traer la libertad a los hombres. Él ha venido a traer la libertad. El seguidor de Lutero es un hombre libre porque no está sujeto ni al Papa ni al emperador. Libertad, solamente la conciencia determina el bien y el mal. Naturalmente, esto es otro error manifiesto, porque hay una confusión que también conviene mucho destacar en la cultura actual, y es la confusión entre libertad e independencia. El hombre es libre, pero no es independiente. Pero no es independiente nunca. Desde que nacemos dependemos de una manera que ningún animal dependemos de nuestros padres para crecer, etc. O sea, el hombre no es un ser independiente. Depende de muchas cosas, lo que no quiere decir que no sea libre. Pero claro, si se confunde libertad con independencia, entonces el error es manifiesto. Y este es el caso de Lutero.